Hola lectores, amigos de moriwaki.com, motoristas, moteros, motadictos y otros especímenes de las dos ruedas, y en este caso que están fuera de las dos ruedas pero que se van a asomar a ellas. Hoy vamos a hablar de qué es, qué representa o qué puede representar conducir una moto de 125 sin carnet de moto, con el permiso de coche como todos sabéis. Vamos a verlo. Bueno, tengo que hacer un esfuerzo de abstracción importante, porque con 65 tacos ya que tiene uno y montando en moto desde la primera vez, que fue con 9 años, habiendo corrido en pues casi todas las especialidades, en velocidad, resistencia, enduro, motocross, ride, me queda por hacer algún ride todavía, eso espero, y algún cross country. Bueno, pues con todo eso, pues cómo trasladarme yo hasta la situación y cómo ponerme en el lugar, pero no yo siendo yo, sino cómo ponerme en el lugar de la persona que quiere asomarse al mundo de la moto y no ha conducido nunca ninguna, y cómo hacerlo desde cómo se siente ella, no cómo me pueda sentir yo. Bueno, me puede valer la experiencia, dando ya más de 15 años, 16 creo, de cursos de conducción, principalmente los de conducción segura para motoristas en carretera. Creo que eso es lo que más me puede ayudar y ponerme en la situación de un alumno que va a arrancar por primera vez su moto. Entonces voy a tratar de ponerme en situación. Lo primero, bien, he escogido esta coqueta Malaguti Dracon 125, podría haber sido otra, creo que es un modelo coqueto, puede valer, aunque hay un universo inmenso en el mundo de la 125, tanto en moto como en scooter. Tanto para una cosa como para la otra, voy a tratar de que este vídeo ayude y, bueno, oriente al posible motorista o futuro motorista, ¿no? Que se sube a una 125 y, bueno, prueba a ver qué es esto de las dos ruedas. Bueno, en primer lugar, lo que le quiero pedir ya de entrada es que, como digo siempre, antes de subirte a una moto debes de pensar en la caída. Sí, lo digo así de crudo porque, bueno, como cuento muchas veces, esto no es Bambi. Bueno, ¿por qué pensar en la caída? Bueno, pues realmente prepararte para ella, para luego, una vez que vas conduciendo, pues no pensar en ella en absoluto y no ir con el temor, con esa daga psicológica encima que van muchos que veo con estas 125, y entonces eso le atenaza y le condiciona su conducción. Para ello, pues simplemente que lo tengáis presente siempre y, desde luego, haga calor, todo el calor que quieras o haga lo que haga, chaqueta de moto, como por ejemplo esta chaqueta de verano que traigo hoy, guantes con protección, guantes para moto, los que sean, me da igual, guantes con protección y casco. Y dentro del casco, a ser posible, casco integral, porque los cascos abiertos sí, son más cómodos, volvemos a lo mismo, pero en un caso de caída, porque los que nos hemos caído tantas y tantas veces y de tantas maneras y nos hemos hecho daño más de una vez, pues tenemos que pensar siempre en la caída. Sabemos como nadie, conocemos sus consecuencias. Entonces yo, desde luego, os pido que de entrada penséis en un casco integral y os acostumbréis a él. Con respecto al calor, tenemos un artículo publicado en nuestra web que podemos hacer para paliarlo, ¿no? Sobre una moto, y particularmente en ciudad, que ese va a ser el desarrollo fundamental de las motos de 125. Bien, ¿qué se va a encontrar el conductor de coche que se suba a una moto? Bueno, pues si ya sabe montar en bici, vamos a contar con que sabe montar en bici, porque si no tendríamos que empezar por ahí y este vídeo sería mucho más largo de lo que ya puede ser. Bueno, pues ya si tiene el sentido del equilibrio dinámico cogido a través de la bici, le va a resultar muy fácil coger una moto, subirse a una moto, conducir una moto y empezar a evolucionar con ella. Con un scooter más fácil, evidentemente, por el asunto del cambio y del embrague, pero en una moto como esta, con sus 6 velocidades, no le va a costar un gran trabajo, seguro que muy poco, trasladar el concepto que ya maneja en el coche de acelerador, embrague, etcétera, trasladarlo a la moto, pues a un puño y a una maneta.
no le va a costar nada, y además cualquier error que vaya a cometer, esta moto son muy dulces en la entrega, son muy suaves, vamos, no te va a poner ningún compromiso porque se te cale 1, 2 o 15 veces, porque el tirón va a ser muy flojo, muy suave, como digo, y en cualquier caso no le va a comprometer su físico, ni más ni menos, ¿no? Va a ser muy sencillo. Una vez tomado esto, tengamos en cuenta que la potencia es casi, para cualquier motorista, es casi electroencefalograma plano, o sea, 13,4 caballos que rinde este motor. Pues hombre, evidentemente es casi, no hay que pensar en las prestaciones, o no se puede contar demasiado con ellas. No obstante, ya los fabricantes diseñan un desarrollo en el cambio, en el caso de una moto, o un desarrollo en los embragues centrífugos, en la manera de entregar esa potencia, en el caso de los scooters, que lo que se consigue es una buena arrancada de 0 a 40, 50 por hora, que eso te va a permitir escapar en los semáforos de los coches. Bien, he mencionado los coches, nuestro principal peligro, vamos a dejarlo en peligro, el principal peligro para todos los motoristas y desde luego particularmente para el que conduce una 125. Su limitación de prestaciones tiene que contar con ello, porque lo que hacemos todos, no es que dice los motoristas corren mucho o corréis mucho, no, realmente no es así. La percepción que puede tener muchos automovilistas puede ser esa, pero la razón es que es verdad que salimos, que no nos dormimos en el semáforo, salimos rápido, salimos ahuecando, porque para evitar precisamente el acoso de la jauría de los coches. Y bueno, los primeros metros es verdad que la arrancada siempre son más rápidos. Luego, la inmensa mayoría, pues llevamos una conducción atenta, concentrada, por supuesto, pero relajada, desde luego respetando las normas, sin hacer el animal en absoluto. Pero sí es verdad que siempre estamos escapando, apartándonos de los coches, porque la norma general que puedo transmitir es la de los coches, cuanto más lejos mejor, porque, como digo, es nuestro mayor peligro. Si los tenemos delante, bueno, pues lo que va a ocurrir es que nos van a ocultar posibles irregularidades que pueda ocultar que pueda guardar el asfalto bajo el coche, ¿no? Y nos va a aparecer de repente. Puede ser esto, pues no sé, por ejemplo, una tapa de registro que esté a un desnivel y tenga un relieve, un resalte, o bueno, alguna de otro tipo, como algunas barreras de estas que colocan los ayuntamientos, que son cuadradas y están puestas en medio. Estas las encontré sobre todo en Francia, pero bueno, aquí he visto alguna. Algún obstáculo de este tipo puede quedar oculto bajo las 4 ruedas. Por otro lado, cuando los tenemos al lado, mejor apartarnos de ellos, porque es que el ángulo muerto, si el ángulo muerto de un coche se come otro coche entero, imaginaros a un motorista. Entonces va a ser fácil que en cualquier momento cambie de carril, se mueva y no nos tenga en cuenta, no sepa que estamos ahí. No es ya que nos respete o no, es que sencillamente no nos ha visto o no nos percibe. Entonces evitemos esa situación, y fijaros el gesto, salir de ahí, vamos, en una palabra. Y luego, si los llevamos detrás, pues 3/4 lo mismo, porque aunque yo sea un motorista y conduzca coche, y a muchos otros amigos lo he comentado con ellos y nos ocurra todo lo mismo, si tengo un coche delante y entre ese coche y yo hay un motorista, sin querer, de una manera instintiva, tomamos como referencia el coche que va adelante y el motorista no se tiene en cuenta. Esto trae como consecuencia de que te echas encima del motorista, te acercas mucho a él, demasiado en muchos casos, sin ser consciente. Yo desde luego hago un esfuerzo cuando yo un motorista delante y un coche más adelante para mantener como referencia al motorista, y esto no lo hace evidentemente todo el mundo. Por tanto, otra situación en la que tenemos que apartarnos. Para esto, ¿qué vale? Pues esta manera de pensar tan extendida entre muchos conductores que se suben a una moto. Yo voy tranquilo por mi carril y voy por el centro de mi carril, y yendo ahí, pues yo no me meto en problemas. Bueno, pues no siempre es así, porque vayamos a determinados escenarios. Estos escenarios pueden ser las autovías de circunvalación de las grandes ciudades. En Madrid y Barcelona hay más de una, concéntricas. Entonces, si tomamos el ejemplo de Madrid, perdonadme los demás, aunque seguro que encontráis una referencia muy semejante en vuestra ciudad grande, bueno, pues tenemos la M30, por ejemplo. La M30 tiene una velocidad máxima permitida de 90 por hora.
queda dentro del margen de estas motos. Esta particularmente hace 110 de punta, 110 y se acabó, corta el encendido, no pasa de ahí. Bueno, pues con 90 tenemos un margen en algún momento de tocar el acelerador para huir de alguna situación comprometida, de estas que te montan los coches circulando en grupo, esa especie de Tetris, ¿verdad?, que nos prepara alguna encerrona involuntaria, por supuesto, pero que, bueno, nos puede comprometer, nos puede meter en una situación comprometida, una palabra. Tenemos ahí una punta de gas y podemos escapar. No obstante, en una circunvalación como la de la M30, pueden ser las rondas de Barcelona perfectamente, tanto la de Dalt como la del litoral, muy semejante a la situación, aunque en algunos tramos ya una velocidad menor, incluso, bueno, es parecida. Entonces ahí tenemos una opción y podemos circular tranquilamente. Ni que decir tiene que circular por el casco urbano, puro urbano, si encima es casco antiguo y lentísimos, de estos que están limitados a 30 por hora, estas motos y estos scooters son los campeones de la urbe, y si el tráfico está atrapado en un atasco, pues más todavía. Ahí no tienen rival y es lo más ágil, lo más resuelto, y luego además, por añadido, la puedes aparcar en cualquier lado, ocupa mucho menos espacio todavía que las otras, en fin, todos son facilidades en ese caso. Volvamos a las autovías de circunvalación y nos vamos a otra un poco más rápida, como es la M40. La M40 de Madrid pues te permite un límite de velocidad a 100. A 100 ya vamos con el gancho. Vamos con el gancho y con el motor. Entonces tenemos que ir pendiente, mucho más prácticamente de los retrovisores que de lo que es el frente nuestro, porque el peligro nos va a venir principalmente por detrás y por delante, puesto que llevamos una velocidad muy moderada y dentro del orden del tráfico, bueno, pues hay menos posibilidades de encontrarnos una situación comprometida. Pero por detrás, sobre todo hoy en día con las distracciones de la gente mirando el móvil y mirando navegadores y otras cosas que no quiero mencionar, pero que todos conocéis, pues corremos el peligro de que se nos echen encima, sin más. Vayamos a otra circunvalación. En el caso de Madrid tenemos la M50. La M50 pues tiene su límite en la mayoría del tramo a 120 por hora. 120 por hora ya está por encima de la velocidad máxima que puede alcanzar prácticamente el parking completo, de rara la 125 que haya probado, que llegue a los 120 por hora o los supere de marcador, esté en ese rango. Bien, ahí yo sinceramente o vamos en una situación en la que, o en un momento en el que está absolutamente despejada la autovía y vamos vigilando desde luego los espejos retrovisores a ver quién nos viene por detrás, o en cualquier caso eludiría, buscaría un recorrido alternativo evitando esas vías en las que se va muy deprisa para lo que es una 125 y además muchos coches por regla general. Entonces yo las evitaría porque son un verdadero peligro del que estoy seguro del que el automovilista que se va a subir a una 125 no es consciente y tiene que tener muy presente. ¿Qué más? ¿Qué más hablaros? Bueno, lo que podemos hacer es resaltar lo importante que es la arrancada, fundamental, esa arrancada, no dormirnos en la salida del semáforo, pero estoy hablando de acelerar de 0 a 30, no más, de 0 a 30 lo más rápido posible, que como veis 30 por hora es una velocidad, bueno, más que urbana, y ya está. Luego ya una vez que hemos dejado en el primer golpe a los coches atrás, pues adelante. ¿Qué más recomendaciones? Bueno, pues vuelvo a insistir en la protección
casco, botas, guantes, en general sí puede ser, pero si no, que eso es lo más normal, lo más extendido, pues bueno, pueden valer, no sé, unas botas de este tipo, botas zapatilla moderna, de chaval, como digo yo, te pueden servir para proteger y son muy cómodas para andar, para ir de peatón, en fin, puedes buscar alternativas al calzado o combinaciones al calzado de peatón, pero en cualquier caso mínimo, chaqueta, guantes de motorista, por supuesto, y casco integral, mínimo eso, casi te diría, aunque vayas a comprar el pan, solo eso. Y por lo demás, en cuanto rodéis un poco con vuestra 125, pues recomendaros que acudáis a una de las escuelas, como pueda ser la nuestra y otras, que también lo hace muy bien, desde luego, para hacer un curso de perfeccionamiento en la conducción y para, sobre escenarios más reales que lo que es el propio carnet, ¿no? Y escenarios de experimentación para conseguir un buen dominio de la moto y sobre todo una puesta en escena del motorista lo más apropiada posible para que se oriente en cada situación y sepa estar, por decirlo así. Por lo demás, nada, pues a todo el que esto le atraiga y le llame la atención, pues bueno, que pruebe. Y eso sí, un último consejo. El miedo aquí no puede existir. Las actitudes pusilánimes, tampoco. Esto lo explico siempre en nuestros cursos. La moto es muy dura y es muy peligrosa en general, y lo digo yo, aunque es un verdadero disfrute, y tenemos que poner de nuestra parte todo lo posible para contrarrestar ese peligro. Quiero decir que es muy peligrosa en comparación con un coche, por supuesto que sí. Entonces tenemos que hacer, paliar eso. Entonces ese agravio, vamos a decir, que nos ha puesto la física en contra. Pero por otro lado, esa actitud pusilánime, retraída, de conducir con miedo, que se dice, nos está atenazando, nos está rebajando una barbaridad la capacidad de concentración, la capacidad de puesta en funcionamiento de todos los recursos que podamos poner de nuestra parte para conducir de una forma más segura. Entonces, si al final hay personas, porque es así, hay algún caso en el que sientes miedo, pánico, terror, pues esto no es lo tuyo, sencillamente es así. Probablemente ni siquiera sea conducir y tenga que ser otras cosas. Hay personas para todo. Entonces, antes que evitar el desastre, para evitar el desastre, pues bajarte de la moto si ves que efectivamente, pues sencillamente esto te deja atemorizado. Pero vamos, esos son casos muy aislados, son unos pocos. El resto, la mayoría, pues por supuesto que os invito, ¿qué voy a hacer? Sino, pues invitaros a disfrutar de esta maravilla que es, como digo yo, sentir cómo la moto te lanza la vida a bocajarro, sentir esa intensidad con la que te penetra cualquier paisaje, cualquier escenario. Cuando he llevado a alguna persona por primera vez en una moto detrás, me dice, mira, he pasado por esta plaza y esta avenida, paso todos los días cuando voy a trabajar y he tenido una percepción completamente distinta de que estaba en otro sitio, desde luego muchísimo más maravilloso que el que había visto hasta ahora. Bueno, pues eso, entre otras cosas, entre otras muchas más, guarda la moto. Muchas gracias y mucha suerte.